tele y también lo hemos visto en ese enorme acampe que hubo la semana pasada en la calle 9 de Julio y quien ha estado teniendo entredichos tanto con el ministro Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, también con algunos dirigentes de Juntos por el Cambio. Tenemos en comunicación telefónica, bien digo, a Eduardo Beliboni, él es dirigente titular de Nacional del Polo Obrero. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Vero Sarasola, Walter González, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, queríamos charlar un poco contigo. En primera instancia, a ver, vamos a arrancar de atrás para adelante. ¿Cómo tomaste esta medida que ha adoptado el gobierno nacional con respecto al aumento de las tarjetas alimentar? Bueno, bien, obviamente, porque ayuda un poco a las compañeras y los compañeros que la verdad que no les está alcanzando. En absoluto, la tarjeta alimentar eran 6.000 pesos para todo el mes. Claramente no se puede comprar casi nada con eso. Por los primeros días rápidamente se liquidaba. Y también es una respuesta o nos da de alguna manera la razón al reclamo que venimos haciendo, es decir, que la situación social es malísima, es muy grave y que hay que tomar medidas. Ahora, el aumento del 50% ni siquiera alcanza la inflación que va a haber en el año. Cuidado con eso, porque por ejemplo en el primer trimestre del año se está calculando un 20% de inflación en alimentos. Es decir, porque acá lo que hay que ver es que se compra con la tarjeta alimentaria, no hay que medirlo comparado con la inflación general, sino con la inflación en el alimento. Y la inflación en el alimento es altísima, es la más alta de todas. Y entonces estamos hablando de una inflación que se calcula por lo menos, por lo bajo, en el 75%. Es decir, que va a tener que volver a aumentar esta tarjeta alimentaria para solo mantener el poder de compra, ni siquiera aumentar, porque no es ningún aumento, lo único que ha hecho es restituir el poder de compra. Ahora, por otro lado, le reitero, es un reconocimiento de nuestro reclamo y no sé si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos y todo lo que están criticado si el gobierno no hubiera tomado esa medida. No, la verdad que no lo sabemos, pero evidentemente algo tenía que suceder para que esto se diera y tan prontamente, ¿no? Beliboni, ¿quién es Eduardo Beliboni? Un señor mayor ya de 62 años que trabajó toda la vida, fui obrero de muchas características de oficios. Empecé muy chico, lamentablemente, para mi formación, para mi educación, porque empecé a los 13 años repartiendo cigarrillos, haciendo de ayudante de un reparto de cigarrillos. Después trabajé en la industria metalúrgica, en las obras en construcción, en plástico, fui ferroviario, que casi es el trabajo que más me gusta, porque ahí me enseñaron los viejos ferroviarios el amor por el ferrocarril, lo que significó el ferrocarril para muchos pueblos. Ahí aprendí mucho. Además aprendí a ser electricista, que es la profesión que yo tengo actualmente, pero ahí también me nació un cariño muy grande por el ferrocarril. Empecé a estudiar un poco lo que fue el ferrocarril, a leer, a buscar cosas del ferrocarril, así que si algo soy en la vida es hincha de Racing y ferroviario. Eduardo, ¿y cómo tomas los dichos del ministro de Desarrollo Social de la Nación, que días pasados dijo que si había otro acampe no atendía más a las organizaciones sociales? No, ocurre lo siguiente, nosotros tenemos hoy a las 3 de la tarde una reunión con el ministro. Yo no voy a ir a una escalada de declaraciones, dijo, porque no tiene ningún sentido. Hay que sentarse, discutir los problemas. Nosotros hacemos acampe cuando ya la situación es muy extrema, y es muy extrema. Es decir, hay que mirarse en el espejo de Perú en la Argentina, no en el espejo de Suiza. No vivimos en Suiza, vivimos en una situación desesperada, en una población desesperada, una parte muy importante, que no tiene para comer, y que todos los días le damos los comedores populares, polenta, fideos, sémola, y no podemos seguir dándole eso a comer a los chicos. Entonces, es una medida extrema a una situación extrema. No es que fuimos a pasear a la calle a molestar a la gente, como dicen algunos, sino a mostrar una realidad que el gobierno no estaba entendiendo. Esperemos que hoy tenga más voluntad de discutir soluciones concretas y que entremos en un camino de racionalidad. Ahora, no le pidan racionalidad a la gente que no tiene para comer, porque entonces estamos teniendo el mundo del revés. Lo que tienen que ser racionales son los funcionarios, el gobierno. Tienen que entender que el ajuste no lo pueden pagar los trabajadores que están desocupados, los que tienen un trabajo de menos de 80.000 pesos porque están en la pobreza. Hoy muchísimos trabajadores... Hola. Sí, te estoy escuchando Ah, atentamente. no, escuché un ruido en la línea. 80.000 pesos son pobres, entonces muchos de ellos
A lo mejor no los que cobran 80.000, pero los que cobran 50 mandan los chicos al comedor, porque no les alcanza para comer las 4 comidas. Eduardo, ¿y por qué? Porque otro de los temas que se cuestionó cuando ustedes realizaron el acampe en la 9 de julio es por qué era del miércoles a viernes, cuando los chicos tienen escolaridad, se veían en las imágenes que vimos por los medios audiovisuales muchas infancias en la calle, y no de viernes a domingo, ¿no? Porque los chicos no tienen colegio, que están los comedores de las escuelas abiertas. ¿Por qué día de semana, cuando también vos sabés que hacer un acampe en la 9 de julio paraliza la ciudad capital de la República Argentina? Bueno, Y al laburante también. Que paraliza. Hay demoras, hay situaciones en las que la gente llegaba un poco más tarde a su trabajo. Bueno, pero Eduardo, Lo que paraliza pero la ciudad es un poco mucho, porque la ciudad es muy grande y hay sectores donde no tuvo ningún tipo de movilización, ningún tipo de corte, con lo cual una parte de la ciudad efectivamente quedó paralizada. Y vuelvo y ahora voy a lo de los chicos. Es decir, no hay que exagerar en ningún sentido, porque no es bueno, no fue toda la ciudad paralizada. Si hubiera habido cortes en los accesos, sí, eso paraliza la ciudad. Bueno, me rectifico, una parte de la ciudad... Una parte de la ciudad sufrió, bueno, vamos a esa parte, vamos a ir a lo que vos decís. Una parte de la ciudad que generalmente los afectados son otros laburantes. Sí, por supuesto. Que vos sabés que por ahí pierden el precio. Los gente de recursos y los ricos en este país viven en otro planeta, así que no pasan por la 9 de julio. Por supuesto que es así. Ahora, obviamente, si no hay una movilización popular en la calle, no tenemos respuesta. Estábamos hablando recién de la respuesta de la tarjeta alimentar o de otras cosas. Claramente no hay una respuesta de los gobiernos por las vías normales de reclamo. No ocurre. Si ocurriera, no tendríamos necesidad de hacer esas cosas. Entonces, está mal la situación que se genera en el país con la situación de pobreza. Ese es partimos de esa base. Ahora, nosotros no queremos hacer esto todos los días ni nada por el estilo. Lo que pasa es que cuando se habla de los cortes, se habla de que hay casi un corte por día o 3 cortes por día. Bueno, obviamente no somos nosotros, sería imposible. Entonces, ¿de qué está hablando? De eso, que hay una sociedad en conflicto. Hay que hablar de los conflictos, los problemas sociales, porque si no va a haber corte todos los días, en serio, no nuestro, pero de toda la sociedad, porque no se resuelven los problemas. ¿Cómo puede ser que haya habido 800 cortes, dicen algunos, en los últimos meses, y no fuimos nosotros fuimos 4 veces? Yo lo que me pregunto, Eduardo, es porque, a ver, independientemente de lo que yo piense personalmente de los cortes sí, cortes no, lo que a mí no me hace ruido muchas veces es, apoyando este tipo de reclamos también, es que la mayoría de las veces el que termina realmente afectado es otro laburante, que pierde el presentismo, que no llega a laburar, que salió a las 5 de la mañana. Verdad, no afecta a un trabajador, pero no es al único que afecta y no es al único que le preocupa esa situación. También los funcionarios se preocupan cuando ocurre eso, si no, no se preocupan nunca. Ese es el problema. Si se preocuparan presentando una nota, le puedo asegurar que presentaríamos una nota. Yo me pasé 3 días ahí, y no todo el mundo se pasó 3 días, porque las compañeras, por ejemplo, llevaron a los chicos, hubo mucho recambio, algo que por supuesto no registran los medios. Bueno, a eso me refería, por eso te preguntaba, porque muchos de los medios nacionales hablaban que estaba lleno de chicos, que los chicos estaban... No se quedaron 3 días las compañeras con hijos sin irse la 9 de julio. Hubo muchísimo recambio, hubo gente que se fue, se volvió, llevó a los chicos a la escuela, volvió al otro día, volvió a la tarde, es decir, con muchísima voluntad de lucha. Hubo gente que fue y vino durante todo el tiempo, durante todos los días de acampe. Lo que queríamos era obligar al gobierno de alguna manera a que dé respuesta, porque por los petitorios, por las cosas que hemos hecho antes, no ha habido ninguna respuesta. Y las cosas se agravan y se descomponen, y vivimos en una sociedad con muchas tensiones, en donde los gobiernos están discutiendo todo el tiempo la interna. Ahora surgió otra vez la interna de quién es el más duro contra los piqueteros. Es una interna, es para ver si Larreta le gana a lo duro del PRO. Por favor, déjense de interna, vamos a discutir los problemas. Hay cosas muy graves que ocurren en la Argentina. Hay pibes que se pasaron la pandemia sin escolaridad, porque no tenían virtualidad, y hoy están fuera del sistema. Y no hay ninguna preocupación, por eso no pasa nada. Le hemos pedido al ministro de Educación, al anterior y a que implemente un sistema de Wi-Fi en los barrios. Es decir, que haya Wi-Fi gratis en algunos barrios para permitir que los pibes estudien. Y nos dijeron que no, porque por supuesto pesan más los intereses de las empresas multinacionales que manejan las comunicaciones en la Argentina. Entonces estamos en un problema bárbaro, porque eso está ensanchando una brecha educativa que va a ser muy perjudicial para la Argentina. Vamos a tener miles de pibes, cientos de miles de pibes sin acceso a la escolaridad y por lo tanto alejados cada vez más del trabajo.
Eduardo, te tengo que preguntar algo que es una pregunta que circula, que está, que la escuchamos quienes trabajamos en medios y que independientemente, te repito, de lo que yo piense, te la tengo que preguntar porque mucha gente, mucha gente se pregunta, ¿quién, entre comillas, no banca esas estadías ahí? ¿Cómo hacen los trabajadores y trabajadoras, que me imagino que la mayoría deben ser de la economía popular, para estar ahí, las ollas? Porque también es todo un presupuesto estar 3 días acampando en la 9 de julio. Yo me remito a lo que ha sido la historia del movimiento obrero. Yo vengo del movimiento obrero. Cuando había un despedido, no ahora, hace 50 años, hace 80 años, la gente hacía colectas y eran también trabajadores muy pobres muchas veces. Organizaba actividades sociales, culturales, para poder juntar los fondos que se necesitan para luchar. Se llamaba en una época fondo de huelga. Claro, sí, lo recuerdo. Por eso, entonces, ¿qué hacemos nosotros? En las asambleas, en los barrios, organizamos fondos de huelga para cuando tenemos que salir a luchar. Recaudamos a través de fiestas, de aportes que se hacen, de gente solidaria. Yo te podría decir que hay muchísima gente solidaria que gracias a eso sostenemos la olla, porque ¿cómo hacemos para ponerle un poco de carne a la olla que nos da el gobierno? Juntamos fondos, le pedimos a veces a los comerciantes vecinos y aportan solidariamente verdura, lo que le va quedando al verdulero también lo aporta, porque así se mantiene una lucha para poder salir de esta situación. El fondo del problema es que tiene que haber trabajo, si no, no se va a resolver este problema. Pero mientras tanto, tenemos que ponerle un poco de carne y de verdura a la olla. Tenemos que organizarnos para ir a la capital, porque lamentablemente los gobiernos atienden en la capital, no están en los barrios. Entonces tenemos que ir a veces a las capitales de la provincia, porque esta movilización fue nacional, y juntamos los fondos para eso. Se llama fondo de huelga. Nosotros le decimos hacer actividades financieras para financiar nuestras actividades, y por suerte hay muchísima solidaridad de otros sectores que también aportan, que vienen y dicen, che, yo ayudo con esto, les presto la carpa para que vayan. ¿Por qué colaboro con una olla? ¿Por qué, Eduardo, otras organizaciones sociales que me imagino deben estar atravesando la misma situación que la gente que vos representás a través del Polo Obrero, por qué otras organizaciones sociales no movilizan, no acampan? Bueno, a ver, hay dos tipos de organizaciones sociales en Argentina. Una que son oficialistas y las otras que no lo somos. Las que no lo somos están casi todas con nosotros en la unidad piquetera. No es solo el Polo Obrero, ahí había más de 35 organizaciones. Ahora, las oficialistas no hacen nada de todo esto porque están con el gobierno y prefieren preservar su relación con el gobierno, los puestos que tienen en el gobierno, que salir a luchar como seguramente se lo deben pedir sus compañeros. Le van a decir, che, ¿cuándo hacemos algo para que esta miseria no continúe? Pero lo que pasa es que deben privilegiar los movimientos que están incorporados al gobierno, que son funcionarios del gobierno, privilegian esa relación con el gobierno y no defender los intereses de una persona en un barrio que está pasando la misma mala situación que pasan nuestros compañeras y compañeros. Entonces, el que cobra 16.000 pesos del movimiento Evita cobra una miseria igual que el que está en el Polo Obrero. El que no tiene un programa social, cuando lo debería tener, del movimiento Evita, pasa lo mismo con un compañero del Polo Obrero. ¿Por qué ellos no hacen eso? Habría que preguntarle a ellos, pero yo especulo con que tiene que ver con que los funcionarios, además dirigentes sociales, privilegian su relación con el gobierno y no defender los intereses de los trabajadores que representan. Eduardo, la última, ya para despedirte y agradeciéndote por supuesto tu tiempo, me decías que hoy a las 3 de la tarde se están juntando con Zabaleta. Sí, hoy a las 3 de la tarde tenemos reunión con Zabaleta y su gabinete. Bueno, vamos con la expectativa de que haya soluciones, que haya respuestas. Lo nuestro no es estar en la calle todos los días. Para mucha gente, para la gente, para todos nosotros, nosotros tenemos actividades de formación política, de formación educativa, de oficio, nos queremos dedicar a eso. A que los chicos se formen, a poder ayudarlos a desarrollar sus capacidades, en los comedores me refiero, en los lugares donde tenemos sedes, y no estar todo el tiempo en la calle. Ahora, si no podemos ni darle de comer a los pibes, bueno, no nos piden que nos quedemos de brazos cruzados, porque entonces es una resignación casi reaccionaria, es reasignarnos a que los pibes el día de mañana no tengan futuro. Perfecto. Eduardo, te vamos a estar molestando seguramente en el transcurso de la tarde, te vamos a escribir acá desde producción para ver qué resultados tuvieron, así mañana lo estamos comentando. Te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Capital. ¿Cómo no? Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con Eduardo Belliboni del Polo Obrero, el dirigente más importante y más representativo en este momento de quienes acamparon en la 9 de julio la semana pasada. 26 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos en el aire de la 91.3. TDT, temas de tapa, Radio Capital 91.3.